Bienvenido a Duerme con Historias. Escucha, relájate y duerme. Para entender por qué el castigo de Prometeo importa, primero hay que entender cómo era el mundo antes de que los humanos tuvieran fuego. En la mitología griega, la humanidad existía desde hacía mucho tiempo, pero vivía en una condición bastante precaria. Sin fuego no había forma de cocinar alimentos, de forjar metales, de protegerse del frío, de iluminar la oscuridad. Los humanos eran criaturas vulnerables, a merced de la naturaleza, de los animales, de las enfermedades. Los dioses los observaban desde el Olimpo con una mezcla de indiferencia y condescendencia. Los mortales eran, en cierto sentido, entretenimiento. Prometeo no era un humano, era un titán, uno de los seres divinos que habían existido antes de que Zeus y los olímpicos tomaran el control del cosmos. Los titanes, en su mayoría, habían peleado contra Zeus en la titanomaquia, la gran guerra entre generaciones divinas, y habían perdido. Muchos fueron enviados al Tártaro, la prisión más profunda del inframundo. Pero Prometeo y su hermano Epimeteo no lucharon del lado de los titanes. Prometeo, cuyo nombre en griego significa, literalmente, el que piensa antes, había previsto que los olímpicos ganarían y se mantuvo neutral. Zeus, agradecido, les permitió quedarse. Pero Prometeo tenía un problema. Sentía una afinidad genuina por los humanos. Según algunas versiones del mito, él mismo los había creado, modelándolos a partir del barro de la tierra. En otras versiones simplemente los admiraba. Veía en ellos un potencial que los dioses ignoraban o despreciaban, y eso lo pondría en conflicto directo con el poder del Olimpo. El primer enfrentamiento entre Prometeo y Zeus no fue sobre el fuego, fue sobre los sacrificios animales. En un lugar llamado Mecone, dioses y humanos se reunieron para establecer un acuerdo sobre qué partes de los animales sacrificados corresponderían a cada uno. Prometeo ofreció dividir un buey y dejar que Zeus eligiera primero. Lo que hizo fue ingenioso y bastante audaz. Tomó los huesos del animal, los cubrió con grasa brillante por fuera para que lucieran apetecibles, y puso toda la carne comestible en otro montón, cubierto con el estómago del animal, que tenía un aspecto poco atractivo. Zeus eligió los huesos envueltos en grasa. Cuando descubrió el engaño, se enfureció, pero ya había elegido, y no podía retractarse sin quedar en ridículo. Sin embargo, tomó una decisión como represalia. Los humanos no tendrían fuego. Si Prometeo quería protegerlos tanto, que los protegiera sin esa herramienta fundamental, que se las arreglaran solos. Y aquí es donde comienza el acto que definiría a Prometeo para siempre. El titán subió al Olimpo, o según algunas versiones al carro del sol, y robó una chispa de fuego divino. La escondió en el hueco de una planta de hinojo, un tallo seco que arde lentamente desde adentro, sin consumirse rápido, perfecto para transportar una brasa encendida, y bajó a la tierra a entregársela a los humanos. El efecto fue inmediato y transformador. Con fuego la humanidad pudo cocinar, calentarse, fundir metales, fabricar herramientas, construir ciudades. Algunos filósofos griegos, como Esquilo, vieron en este momento el origen de toda la civilización. El fuego no era solo calor, era tecnología, era progreso, era la chispa que separaba a los humanos de los animales. Zeus lo vio todo desde el Olimpo, y su reacción fue proporcional a la magnitud del robo. Absoluta y calculada furia. El castigo que diseñó para Prometeo no buscaba matarlo, porque los titanes eran inmortales y no podían morir. Lo que Zeus quería era algo peor que la muerte. Quería que Prometeo sufriera indefinidamente, sin posibilidad de escapar, sin posibilidad de morir, sin que el dolor terminara nunca. Lo encadenó a una roca en el Cáucaso, una cadena montañosa en los confines del mundo conocido, lejos de los dioses, lejos de los humanos, completamente solo. Las cadenas eran de adamantino,
el material más duro y más indestructible de toda la mitología griega. No había forma de romperlas. Y entonces, cada día, un águila enorme descendía del cielo y le comía el hígado. El detalle del hígado no es casual. En la medicina antigua griega, el hígado era considerado la sede de las emociones, el centro de la vida misma. Era el órgano más importante del cuerpo, el que producía la sangre. Atacar el hígado de Prometeo era atacar su centro vital de forma repetida y deliberada. Pero como Prometeo era inmortal, cada noche el hígado se regeneraba por completo. Y a la mañana siguiente, el águila regresaba. Esto se repitió durante un tiempo que las distintas fuentes calculan de formas diferentes. Algunos dicen 30 años, otros dicen 3000. La mitología griega no siempre se preocupa por la consistencia numérica. Lo que importa es la escala. Fue mucho tiempo. Fue suficiente tiempo como para que el sufrimiento se convirtiera en el estado permanente de Prometeo. Lo que hace este castigo especialmente perturbador desde una perspectiva moderna no es la violencia en sí misma, sino la lógica detrás de él. Prometeo sabía exactamente lo que iba a ocurrir antes de robar el fuego. Era, recordemos, el que piensa antes. Tenía visión profética. Vio el castigo venir y lo aceptó de todas formas. Eso convierte su acto no en un impulso irreflexivo, sino en una decisión consciente y deliberada. Prefirió el sufrimiento eterno a dejar a la humanidad sin la herramienta que la salvaría. El final llega, como en muchos mitos griegos, a través de un héroe. Hércules, en una de sus aventuras, llegó al Cáucaso, mató al águila con una flecha y rompió las cadenas de Prometeo. Pero este final no estaba en todas las versiones originales del mito. Esquilo, el gran dramaturgo griego, escribió una trilogía sobre Prometeo de la que solo sobrevivió la primera parte, y en ella el titán seguía encadenado, desafiante, sin arrepentirse de nada. El castigo continuaba, y eso, para muchos lectores antiguos y modernos, era la versión más poderosa. ¿Qué simboliza todo esto? A nivel mitológico, el castigo de Prometeo representaba la advertencia de que desafiar el orden cósmico tiene consecuencias reales, sin importar cuán noble sea la intención. Los dioses griegos no eran figuras morales perfectas. Zeus no castigó a Prometeo porque robar el fuego fuera intrínsecamente malo. Lo castigó porque lo había desafiado, porque había actuado contra su voluntad, porque había demostrado que el poder del Olimpo no era absoluto. El castigo era político tanto como moral, pero al mismo tiempo, el mito de Prometeo fue interpretado por los griegos y luego por filósofos, escritores y pensadores de todas las épocas, como el símbolo más poderoso del conocimiento que libera y del precio que hay que pagar por él. Prometeo no robó riquezas ni poder para sí mismo. Robó conocimiento y lo distribuyó, y eso, en cierto tipo de mundo, es el acto más peligroso posible. Si Prometeo representa al rebelde que desafía a los dioses por amor a la humanidad, Sísifo representa algo completamente diferente. El pícaro que desafía a los dioses por amor a sí mismo. Y su historia es, en muchos sentidos, todavía más complicada. Sísifo era rey de Éfira, la ciudad que más tarde se conocería como Corinto. Era famoso en toda Grecia por dos cosas: su inteligencia excepcional y su total falta de escrúpulos para usarla. No era un héroe. No tenía virtudes particularmente admirables. Era astuto, manipulador, egoísta y completamente obsesionado con vivir tanto tiempo como fuera posible. En el mundo de la mitología griega, esas características lo hacían fascinante y también lo convertían en un blanco inevitable. Para entender por qué los dioses terminaron tan hartos de Sísifo, hay que conocer la lista de sus ofensas, porque no fue una sola. Fueron varias, acumuladas a lo largo de una vida entera de provocaciones calculadas. La primera gran ofensa involucra a Zeus directamente. Sísifo fue testigo de algo que ningún mortal debería haber visto.
Zeus raptando a una ninfa llamada Egina, la hija del dios río Asopo. Zeus la llevó a una isla y Asopo estaba desesperado buscándola. Sísifo sabía dónde estaba, y en lugar de guardar silencio, como habría sido prudente, le contó la verdad a Asopo a cambio de que éste hiciera brotar una fuente de agua fresca en la árida Acrópolis de Corinto. Negoció información sobre los asuntos privados de Zeus como si fuera una mercancía. Para Zeus, esto era imperdonable, no porque la información fuera especialmente dañina, sino porque revelaba una actitud. Sísifo no le tenía ningún respeto al rey de los dioses. Lo trataba como un elemento más en sus cálculos personales. Entonces Zeus envió a Tánatos, la personificación de la muerte, a buscar a Sísifo y llevarlo al inframundo. Y aquí ocurre algo que ningún mortal había logrado antes ni lograría después. Sísifo capturó a Tánatos. Los detalles varían según la fuente. Algunos dicen que lo engañó para que entrara a una trampa, otros que lo encadenó. Pero el resultado fue el mismo. La muerte quedó inmovilizada, prisionera del rey de Corinto. Y las consecuencias de eso fueron inmediatamente caóticas. Si la muerte no puede funcionar, nadie muere. Los soldados heridos en batalla no morían aunque sus heridas fueran fatales. Los enfermos permanecían en agonía sin poder partir. El orden natural del mundo, ese ciclo que los griegos consideraban sagrado, se había roto completamente. Ares, el dios de la guerra, fue el primero en quejarse. Sus batallas habían perdido todo significado si los guerreros no morían. Fue él quien liberó a Tánatos y entregó a Sísifo al inframundo, donde finalmente fue llevado ante Hades. Pero Sísifo ya tenía un plan para eso también. Antes de morir, le había dado instrucciones precisas a su esposa. No hiciera los rituales funerarios habituales. Nada de ofrendas. Nada de monedas para el barquero Caronte. Nada de las ceremonias que los griegos consideraban esenciales para que un alma descansara en paz. Cuando llegó ante Perséfone, la reina del inframundo, Sísifo se quejó de que su esposa había sido negligente y desconsiderada, que no había cumplido con sus obligaciones. Le pidió permiso para volver brevemente al mundo de los vivos, para regañarla y asegurarse de que se hicieran los rituales correctamente. Perséfone, tal vez sorprendida por la audacia, o tal vez simplemente sin anticipar lo que vendría, se lo permitió. Sísifo regresó al mundo de los vivos y no volvió. Se quedó en Corinto, siguió gobernando, siguió viviendo, y se olvidó completamente del inframundo. Vivió varios años más antes de que Hermes, el mensajero de los dioses, fuera personalmente a buscarlo y arrastrarlo de vuelta. Esta segunda vez no hubo negociación. No hubo engaño que funcionara. Y los dioses del inframundo, junto con Zeus, diseñaron para él un castigo que duraría para siempre. La condena es simple en su descripción y devastadora en su lógica. Sísifo debía empujar una enorme roca hacia la cima de una colina, pero cada vez que estaba a punto de llegar a la cima, la roca escapaba de sus manos y rodaba de vuelta hasta el fondo. Y Sísifo debía bajar y empezar de nuevo. Por la eternidad. No hay sangre en este castigo. No hay águilas, ni cadenas, ni dolor físico explícito. Lo que hay es algo psicológicamente mucho más refinado. La negación permanente del éxito. El esfuerzo sin resultado. El trabajo que nunca termina porque nunca puede terminar. No por falta de capacidad, sino porque el sistema está diseñado para que fracase siempre. Los griegos entendían perfectamente por qué este castigo era apropiado para Sísifo. Toda su vida había sido un intento de escapar de las reglas que gobernaban a los mortales. Había evadido la muerte 2 veces. Había engañado a dioses poderosos. Había demostrado que ningún sistema lo podía contener. Y el castigo que los dioses eligieron no fue destruirlo, sino atraparlo en un sistema del que era imposible escapar, donde toda su inteligencia y todo su esfuerzo no servían absolutamente de nada. Hay un ensayo famoso del filósofo Albert Camus, escrito en el siglo XX,
titulado El mito de Sísifo, en el que Camus usa esta historia como punto de partida para hablar sobre el absurdo de la existencia humana. Su argumento es que la condición de Sísifo no es tan diferente de la condición de cualquier persona que trabaja todos los días en una tarea que sabe que es finita y que tarde o temprano terminará sin haber cambiado nada fundamental. La piedra siempre rueda de vuelta. Y sin embargo, dice Camus, hay que imaginar a Sísifo feliz, porque el acto de empujar es en sí mismo una forma de afirmación, de existencia, de resistencia contra el absurdo. Los griegos no habrían llegado a esa conclusión. Para ellos, el castigo de Sísifo era exactamente eso, un castigo. No había nobleza en empujar una roca para siempre. Era la imagen perfecta del fracaso total y eterno. Pero lo interesante del mito es que, incluso dentro de su contexto original, Sísifo nunca dejó de ser el personaje más inteligente de la sala. Incluso en el inframundo, incluso condenado, había burlado a la muerte 2 veces. Había vivido más que ningún mortal debería haber vivido. Había demostrado que el ingenio humano podía, al menos temporalmente, vencer a fuerzas que parecían absolutamente invencibles. El castigo no borraba eso, solo añadía el capítulo final. Las 2 historias anteriores tienen algo en común. Los personajes castigados hicieron algo. Prometeo robó. Sísifo engañó. Sus castigos, por más desproporcionados que puedan parecer, tienen una lógica de causa y efecto. Hicieron algo, y los dioses respondieron. La historia de Medusa es diferente, y por eso, de las 3, es quizás la más inquietante. Para empezar, hay que dejar claro algo que mucha gente no sabe. Medusa no siempre fue un monstruo. No nació con serpientes en lugar de cabello. No siempre tenía la capacidad de convertir en piedra a quien la mirara. Esas características llegaron después, como consecuencia de algo que le ocurrió, no de algo que eligió. Medusa era originalmente una de las 3 gorgonas, hijas de Forcis y Ceto, divinidades marinas antiguas. Pero a diferencia de sus hermanas Esteno y Euríale, que eran inmortales, Medusa era mortal. Este detalle importará más adelante. Sus hermanas podían existir para siempre en cualquier forma que tomaran. Medusa no tenía esa protección. En las versiones más antiguas del mito, las 3 gorgonas eran criaturas monstruosas desde su nacimiento, con cabellos de serpiente, alas de bronce, colmillos de jabalí, manos de bronce y la mirada que petrificaba. Esta versión apareció en Hesíodo, uno de los poetas más antiguos de Grecia, y en ella Medusa no tiene historia previa. Es simplemente un monstruo que existe. Pero hay otra versión, narrada mucho más tarde por el poeta romano Ovidio en sus Metamorfosis, y esta es la que ha perdurado con más fuerza en la cultura occidental, probablemente porque es mucho más perturbadora desde un punto de vista moral. En la versión de Ovidio, Medusa no era un monstruo. Era una joven de una belleza extraordinaria, especialmente conocida por su cabello, que era considerado su rasgo más hermoso, y había tomado una decisión importante para su vida: servir como sacerdotisa en el templo de Atenea, la diosa de la sabiduría y la guerra. Las sacerdotisas de Atenea hacían voto de castidad. Era una posición de honor, de servicio divino, de dedicación total a la diosa. Entonces llegó Poseidón. Poseidón era el dios del mar, hermano de Zeus, una de las divinidades más poderosas del panteón griego. Y según esta versión del mito, agredió a Medusa dentro del templo de Atenea. Lo que ocurrió después define todo lo que hace a esta historia tan cargada de significado. Atenea castigó a Medusa, no a Poseidón, a Medusa. Transformó el cabello hermoso de Medusa en serpientes vivas. Le otorgó, o le impuso, la mirada que convertía en piedra a cualquiera que la viera directamente. La convirtió en la criatura aterradora que todos conocen, y la mandó a vivir en los confines del mundo, lejos de los humanos, lejos de los dioses, en una cueva al borde del océano junto a sus hermanas. ¿Por qué?
¿Cuál fue la lógica detrás de castigar a la víctima? Las interpretaciones varían, y es importante ser honesto sobre ese punto. Los griegos antiguos no tenían una sola respuesta oficial para esta pregunta, pero hay varias lecturas que los propios autores griegos y romanos propusieron. Una de las más comunes era que Atenea se había sentido ultrajada porque su templo había sido profanado, y Medusa, como habitante del templo, era parte de esa profanación. En esta lectura, el castigo no era sobre Medusa como individuo, sino sobre restaurar el honor del espacio sagrado. Era una lógica de contaminación, no de culpa personal. Otra interpretación, más oscura, sugería que Atenea sentía algo parecido a los celos o al orgullo herido. Medusa había sido descrita como tan hermosa que algunos la comparaban con la propia diosa. Y aunque Atenea no era vanidosa en el sentido tradicional, su identidad estaba profundamente ligada a la perfección y al control absoluto de su dominio. Una mortal que desafiaba esa perfección, incluso involuntariamente, era una amenaza que debía ser eliminada. Hay también lecturas más funcionales. Atenea convirtió a Medusa en monstruo como una forma de protegerla, armándola contra futuros ataques. Esta interpretación es menos común y, francamente, es difícil de sostener dentro de la lógica del mito, porque Medusa claramente no experimenta su transformación como un regalo. Lo que sí es claro es que Medusa pagó el precio de la acción de otro, y siguió pagándolo incluso después de muerta, porque la historia no termina con la transformación, termina o continúa con Perseo. Perseo era un héroe semidivino, hijo de Zeus, y de una mortal llamada Dánae. Fue enviado a matar a Medusa como parte de una misión imposible, diseñada por el rey Polidectes, quien quería deshacerse de él. La tarea era simple en su enunciado y aparentemente suicida en su ejecución: traer la cabeza de Medusa. Perseo recibió ayuda divina, como ocurre en casi todos los mitos de héroes griegos. Atenea, irónicamente, fue una de sus benefactoras, entregándole un escudo pulido como espejo, para que pudiera ver a Medusa sin mirarla directamente. Hermes le dio sandalias aladas. Otras fuentes mencionan un casco de invisibilidad prestado por Hades. Perseo llegó a la cueva de las Gorgonas mientras Medusa dormía. Usó el reflejo del escudo para orientarse y la decapitó. De la sangre del cuello de Medusa surgieron dos criaturas: el caballo alado Pegaso y el gigante Crisaor. Ambos eran hijos de Poseidón. Habían estado dentro de Medusa, esperando nacer, desde el momento de la agresión. Perseo tomó la cabeza, la guardó en una bolsa especial y huyó antes de que las hermanas inmortales de Medusa pudieran atraparlo. La cabeza de Medusa siguió siendo usada como arma a lo largo de la historia de Perseo, petrificando enemigos, hasta que finalmente la entregó a Atenea, quien la colocó en su escudo, la égida, donde la imagen de Medusa quedó para siempre como símbolo de protección y de terror. Hay algo profundamente extraño en ese final. La misma diosa que transformó a Medusa en monstruo, que ayudó al héroe a matarla, terminó usando su imagen como su emblema más poderoso. Medusa pasó de ser sacerdotisa de Atenea a ser arma de Atenea. Su historia completa, desde el principio hasta el final, estuvo definida por las decisiones de otros. Lo que este mito simbolizaba para los griegos era, en parte, una advertencia sobre la naturaleza de la belleza femenina, como algo potencialmente peligroso que atraía consecuencias no deseadas. Era también una historia sobre la impureza ritual y las consecuencias de que un espacio sagrado fuera violado. Pero lo que hace al mito de Medusa diferente de los otros, y lo que explica por qué sigue resonando con tanta fuerza en la cultura contemporánea, es que es una historia sobre la transformación de una persona en monstruo a través de una injusticia que no pudo controlar. Medusa no eligió ser lo que se convirtió, y eso, en la era moderna, hace de ella uno de los personajes más reinterpretados, reescritos y reclamados de toda la mitología griega.
Escritores, artistas y académicos del siglo XX y XXI han vuelto a su historia una y otra vez, no para contar cómo Perseo la mató, sino para preguntarse qué fue lo que le hicieron a ella y por qué.